Cuando el sol se detuvo, la fe que desafió el tiempo, basado en el libro de Josué capítulo 10. Episodio 1. Antes de que el sol se detuviera. El día no terminó, porque un hombre se atrevió a pedirle al cielo que se detuviera, y el sol obedeció. Silencio, viento sobre cadáveres, espadas aún temblando. ¿Puede la fe alterar el curso del universo? ¿O fue este el instante en que la historia tocó lo eterno? Hoy descubriremos no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió. Esta no es solo la historia de una batalla, es la historia de un líder que cargaba una promesa, de un pueblo que caminaba entre el miedo y la fe, y de un Dios que parecía guardar silencio hasta que decidió intervenir. Si te quedas hasta el final, comprenderás algo inquietante. Quizás el sol nunca fue el verdadero milagro. Estamos alrededor del año 1200 a.C., el gran Moisés ha muerto, el pueblo de Israel ha cruzado el Jordán, la tierra prometida ya no es promesa, es territorio en disputa. El nuevo líder no buscó el poder, fue elegido. Josué, un guerrero formado en el desierto, un hombre que aprendió obediencia en la sombra de Moisés, pero ahora la sombra ha desaparecido y el peso del cielo cae sobre sus hombros. La herencia del miedo. La noche después de la muerte de Moisés no tuvo estrellas, el silencio era pesado, no porque faltara luz, sino porque faltaba dirección. Josué sabía lo que todos pensaban. ¿Podrá guiarnos como él? ¿Alguna vez has sentido que heredaste una responsabilidad demasiado grande para tus manos? Moisés lo había preparado, lo había acompañado, pero preparación no es lo mismo que ejecución. Dios habló: esfuérzate y sé valiente. Pero la valentía no elimina el temblor, solo lo enfrenta. ¿Es posible obedecer cuando el miedo todavía respira dentro de ti? El Jordán se abrió, las aguas se detuvieron, el liderazgo de Josué comenzó con un milagro. Pero los milagros no eliminan las guerras, solo confirman que la guerra será inevitable. ¿Puede una señal divina sostener una fe que aún no ha sido probada? Jericó cayó sin una sola catapulta. No fue estrategia militar, fue obediencia absurda. Marchar en silencio, esperar 7 días, gritar al unísono. Las murallas se dieron, pero cada victoria trae una nueva amenaza, y si el siguiente enemigo no se derrota con silencio, sino con sangre, la trampa de la diplomacia. Entonces llegaron los gabaonitas, no con espadas, sino con astucia. Ropas viejas, pan mohoso, una victoria ensayada. Venían de lejos, pedían paz, y Josué decidió sin consultar a Dios. ¿Puede un líder fuerte caer por una decisión apresurada? 3 días después, la verdad emergió. Vivían cerca, habían mentido. El pacto estaba hecho, no podía romperse. Una decisión precipitada ahora condicionaba el destino de toda la campaña. ¿Has tomado decisiones que después no pudiste deshacer? La noticia corrió como fuego en pasto seco. Si Gabaón se aliaba con Israel, el equilibrio de poder se rompía. 5 reyes amorreos sellaron una alianza: Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón. 5 coronas, un solo objetivo: destruir Gabaón, y con ello enviar un mensaje a Josué. La guerra ya no era territorial, era política, era estratégica, era total. ¿Puede un error humano convertirse en el escenario del mayor milagro? La noche que decidió el destino. El mensaje llegó de noche: no nos abandones, sube pronto. Gabaón pedía ayuda, Josué enfrentaba una decisión imposible: defender a quienes lo engañaron o dejarlos caer. ¿Qué hace un hombre cuando su integridad es puesta a prueba? Esa noche Josué volvió a hacer lo que olvidó antes: buscar dirección. Y la respuesta llegó: no temas, yo los he entregado en tus manos. Pero la promesa no elimina el esfuerzo. Había que marchar toda la noche. 30 kilómetros cuesta arriba, oscuridad, cansancio, silencio. ¿Confiarías en una promesa que aún no ves cumplida? Marcharon sin antorchas para no ser vistos. El terreno era escarpado, la fatiga brutal. Al amanecer atacaron por sorpresa. Los ejércitos amorreos huyeron cuesta abajo hacia Bet-Orón. El caos se desató. Entonces ocurrió lo inesperado. Granizo cayó del cielo, no lluvia, no tormenta común, granizo letal. Más murieron por el cielo que por la espada. ¿Quién estaba realmente peleando esa batalla? Pero el día avanzaba y la luz comenzaba a inclinarse.
Si el sol descendía, el enemigo escaparía, la victoria sería parcial, la amenaza continuaría. Josué entendió algo decisivo: no bastaba con sobrevivir, había que terminar lo que Dios había comenzado. Y entonces hizo lo impensable, miró al cielo. Todos tenemos momentos donde el tiempo parece enemigo, decisiones que no pueden esperar, batallas que no pueden posponerse. Josué estaba a punto de pedir algo que ningún hombre había pedido antes, pero antes de que el sol se detuviera, se detuvo su miedo. Y tal vez ese es el primer milagro que tú necesitas. Si esta historia empieza a hablarte, compártela. Hay corazones que necesitan recordar que el cielo aún responde. Mañana veremos lo que ocurrió cuando un hombre se atrevió a hablarle al universo. Pero hoy la pregunta es otra. ¿En qué parte de tu vida estás luchando contra el tiempo? ¿Dónde necesitas que Dios intervenga? ¿Estás consultando al cielo o decidiendo solo? Porque el verdadero milagro no comienza en el cielo, comienza en el corazón que se atreve a creer. Episodio 2. El día más largo. El sol dejó de moverse, no avanzó, no descendió. El tiempo quedó suspendido sobre un valle cubierto de sangre, y en medio del estruendo un hombre permanecía de pie. ¿Qué clase de fe obliga al cielo a escuchar? En este episodio no solo presenciaremos el milagro, descubriremos el costo, el riesgo, la presión espiritual de pedir algo que jamás ha sido pedido. Porque detener el sol no fue un acto de arrogancia, fue un acto de alineación. Y entender eso puede transformar tu manera de orar para siempre. Año aproximado, 1200 a.C. Lugar, Gabaón y el valle de Ajalón. 5 reyes amorreos huyendo, un ejército israelita exhausto pero determinado, granizo cayendo como juicio. La batalla parecía ganada, pero no concluida, y una victoria incompleta puede convertirse en una guerra eterna. La presión del tiempo. El sol estaba en su punto más alto, el día avanzaba, cada minuto que pasaba significaba distancia para el enemigo. Josué entendía algo que pocos líderes comprenden: una oportunidad divina tiene ventana limitada. ¿Has sentido que el tiempo corre en contra de tu propósito? Sus hombres estaban agotados, habían marchado toda la noche, habían peleado desde el amanecer. ¿El cuerpo tiene límites? ¿La misión? No. ¿Qué ocurre cuando la promesa exige más de lo que tu fuerza puede dar? Los amorreos huían hacia Bet-Orón. Si alcanzaban las ciudades fortificadas del sur, reorganizarían sus fuerzas. La guerra se prolongaría, más sangre, más incertidumbre. Josué sabía que debía terminarlo hoy, pero el sol seguía su curso. ¿Puede un hombre pedirle a Dios que altere el orden natural? El pensamiento comenzó como un susurro, luego como convicción, luego como fuego. No era desesperación, no era capricho, era claridad. Josué no pidió una victoria improvisada, pidió tiempo para completar lo que Dios ya había prometido. La fe auténtica no inventa milagros, se alinea con la voluntad divina. Y si el verdadero límite no es el cielo, sino nuestra audacia para creer, la oración imposible. En medio del campo de batalla, Josué habló, no susurró, no dudó, clamó delante de Israel, porque la fe pública exige valentía pública. ¿Te atreverías a orar en voz alta frente a quienes esperan verte fallar? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. No fue metáfora, no fue poesía privada, fue una orden dirigida al cosmos. El silencio que guió fue absoluto. 1 segundo, 2 segundos, el viento disminuyó, las sombras dejaron de moverse, el sol no descendía. ¿Puedes imaginar el terror sagrado de presenciar lo imposible? El texto antiguo lo registró con sobriedad asombrosa. El sol se detuvo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, un día extendido, un tiempo expandido. El cielo respondió a la voz de un hombre, pero no porque el hombre fuera poderoso, sino porque estaba alineado con la promesa. El milagro no comenzó en el firmamento, comenzó cuando Josué creyó que Dios estaba dispuesto. ¿Cuántas oraciones no hacemos por miedo a parecer insensatos? La victoria completa. La batalla continuó bajo una luz constante, sin sombras que anunciaran el fin, sin oscuridad que ofreciera escape. Los amorreos fueron alcanzados, derrotados, dispersados. El tiempo extendido se convirtió en juicio. Los 5 reyes huyeron, se escondieron en una cueva en Maqueda,
5 coronas ocultas en la oscuridad, pero ningún escondite puede ocultar una derrota decretada. ¿Dónde se refugia el orgullo cuando cae el poder? Josué no se distrajo, primero aseguró la victoria total, luego regresó por los reyes, orden y prioridad, no emoción impulsiva, estrategia firme. El liderazgo maduro no se deja dominar por la euforia del milagro. ¿Sabes administrar las victorias que Dios te concede? Entonces ocurrió algo más poderoso que el sol detenido. Josué llamó a sus comandantes, les dijo que pusieran sus pies sobre el cuello de los reyes derrotados, no como humillación gratuita, sino como símbolo. Sean fuertes y valientes, así hará el Señor con todos sus enemigos. El verdadero milagro no fue cósmico, fue interno. El pueblo dejó de temer, la fe colectiva nació en ese instante. El sol se detuvo una vez, pero el miedo dejó de gobernarlos para siempre. Y si el propósito del milagro no era alterar el universo, sino transformar corazones, vivimos esclavos del reloj, fechas límite, envejecimiento, oportunidades que creemos perdidas. Pero esta historia nos confronta. Dios no responde a oraciones pequeñas, responde a corazones alineados. Quizá tu milagro no sea que el tiempo se detenga, quizá sea que tu temor se detenga. Si esta historia está despertando algo en ti, compártela. Hay quienes necesitan saber que el cielo aún escucha. Aquel día fue único, nunca antes ni después hubo otro igual. Pero el milagro no fue para exhibición, fue para cumplimiento. Y ahora la pregunta es inevitable. Si tuvieras la certeza de que Dios te respalda, ¿qué te atreverías a pedir? ¿Estás viviendo limitado por el tiempo o alineado con el propósito? El sol volvió a moverse, pero la fe de un pueblo ya no retrocedió. Episodio 3. El precio de un día eterno. El sol se detuvo, pero la justicia no. 5 reyes aguardaban su destino en la oscuridad de una cueva sellada con piedra. El milagro había ocurrido, ahora venía la consecuencia. ¿Qué sucede después de que el cielo interviene? En este episodio no veremos fuego caer del cielo, veremos algo más complejo. Como una victoria sobrenatural transforma la política, la psicología y la espiritualidad de un pueblo. Porque el verdadero desafío no es ganar una batalla, es saber qué hacer después de ganarla, y eso puede definir generaciones. El día extendido terminó, la batalla fue asegurada. 5 reyes del sur de Canaán estaban atrapados en una cueva en Maqueda. Estamos alrededor del año 1200 a.C., la región sur de Canaán comienza a colapsar políticamente. Lo que ocurrió no fue solo una victoria militar, fue un terremoto geopolítico, y todos lo sabían. Justicia y símbolo. La piedra fue removida, no con furia, con determinación. Los reyes fueron sacados uno por uno, coronas torcidas, rostros cubiertos de miedo. Los hombres que habían jurado destruir a Israel ahora temblaban ante él. ¿Puede el poder cambiar de manos en un solo día? Josué hizo algo inesperado. No ejecutó de inmediato, primero enseñó, llamó a los jefes del ejército, les ordenó poner sus pies sobre el cuello de los reyes vencidos. Un gesto simbólico, antiguo, significaba dominio definitivo, pero también era una lección. El miedo que antes dominaba a Israel ahora estaba bajo sus pies. ¿Sobre qué temores necesitas poner tu pie hoy? Josué habló con voz clara. Sean fuertes y valientes, no teman ni desmayen. La misma frase que Dios le dijo a él, ahora la transmite a otros. El liderazgo maduro convierte experiencias personales en herencia colectiva. ¿Estás transmitiendo fe o transmitiendo temor? La sentencia fue ejecutada, no por crueldad descontrolada, sino como acto de guerra total. En el mundo antiguo, dejar vivo a un rey significaba permitir futura rebelión. Las ciudades del sur observaban, las alianzas se desmoronaban. El mensaje era claro: el Dios de Israel pelea por su pueblo, pero cada acto de juicio deja una marca. ¿Puede una victoria justa aún pesar sobre el alma? La expansión del sur. Después de Maqueda no hubo pausa. Libna, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir, una tras otra, las ciudades del sur cayeron. La campaña fue rápida, estratégica, decisiva.
El efecto psicológico del sol detenido había debilitado la resistencia. Cuando el cielo interviene, la moral del enemigo se quiebra. ¿Sabes reconocer cuando una batalla ya está ganada en lo invisible? Laquis ofreció resistencia intensa. Era una fortaleza importante del sur, pero ya no enfrentaban solo a un ejército, enfrentaban una narrativa. El rumor se había esparcido, el Dios de Israel detuvo el sol. El miedo viaja más rápido que las flechas. ¿Estás consciente del impacto espiritual de tus victorias? La región sur quedó prácticamente neutralizada. El texto antiguo resume con sobriedad impactante: Josué los hirió sin dejar sobreviviente. Frase dura, directa, propia de un contexto de guerra antigua, pero más allá de la crudeza hay una realidad histórica. La consolidación territorial estaba en marcha. El pueblo que vagó 40 años en el desierto ahora establecía dominio real. La promesa comenzaba a tomar forma geográfica. ¿Puedes sostener la responsabilidad que sigue a una promesa cumplida? El peso invisible del líder. La multitud celebraba, pero el líder reflexionaba. Un milagro cósmico no elimina la carga interna. Josué sabía que cada victoria generaba nuevas expectativas. Ahora todos esperaban más conquistas, más intervenciones divinas. ¿Puede un hombre vivir bajo la sombra de su propio milagro? ¿Qué pensó Josué esa noche? ¿Se preguntó si volvería a ocurrir algo semejante? ¿Sintió presión de repetir lo irrepetible? Los milagros no se programan, no se reproducen a voluntad, son respuesta a propósito, y ese propósito no siempre incluye espectáculo. ¿Buscas a Dios o buscas repetir el momento extraordinario? La conquista del sur dio respiro. Las familias comenzaron a asentarse, las tiendas se volvieron más permanentes. Por primera vez, la tierra prometida no era horizonte, era hogar emergente. Pero la guerra no había terminado, el norte aún resistía y cada victoria parcial podía generar complacencia. El mayor enemigo después del milagro es el olvido. ¿Recuerdas quién te sostuvo cuando estabas al límite? El sol se detuvo una vez, pero la misión continuaba. El milagro no marcó el final, marcó el comienzo de una responsabilidad mayor. Israel ya no era un pueblo errante, era una nación en formación. Y las naciones enfrentan pruebas más complejas que los peregrinos. La fe que pidió detener el sol ahora debía aprender a gobernar bajo un cielo que volvía a moverse normalmente. ¿Puedes mantener tu fe cuando el milagro termina? Muchos buscan un día extraordinario, una intervención visible, un evento que cambie todo. Pero la verdadera prueba no es el día en que el sol se detiene, es el día siguiente. Cuando el reloj vuelve a correr, cuando la rutina regresa, cuando nadie aplaude. Ahí se mide la fe. Si esta historia está tocando tu corazón, compártela. Hay quienes necesitan entender que el milagro no es el destino, es el impulso. El sol volvió a su curso, las sombras regresaron, la historia continuó. Pero algo había cambiado para siempre. Un pueblo dejó de verse como sobreviviente y comenzó a verse como heredero. Y ahora te pregunto, después de tu día más largo, ¿qué estás construyendo? ¿Vives esperando otro milagro o estás administrando el que ya recibiste? Episodio 4. Cuando el cielo responde. Hubo un día en que el universo escuchó a un hombre y hubo otro día en que ese hombre comprendió que el milagro no era suyo. ¿Puede la fe alterar el tiempo o solo revelar quién gobierna sobre él? El sur estaba asegurado, pero el norte aún resistía. En este episodio final veremos algo más profundo que la conquista territorial. Veremos la consolidación de identidad. Porque el verdadero legado del día más largo no fue militar, fue espiritual. Y eso redefine cómo tú entiendes tus propias batallas. Después de la campaña del sur, Israel no se detuvo. El norte formó una coalición aún más grande, carros de hierro, ejércitos numerosos como la arena. La guerra continuó, pero algo había cambiado internamente. Ya no eran esclavos liberados, eran conquistadores conscientes de que Dios peleaba por ellos, y esa convicción transformó cada enfrentamiento. El norte se levanta. Cuando el rumor del sol detenido llegó al norte, el miedo no paralizó, provocó reacción. Reyes se aliaron, ejércitos se multiplicaron, carros de hierro relucían bajo el sol. El enemigo aprendía. ¿Puede una victoria provocar una oposición aún mayor?
Los espías trajeron noticias alarmantes. El número era abrumador, pero Josué no volvió a dudar. La experiencia del valle de Ajalón había marcado su interior. El hombre que pidió detener el sol ya no medía fuerza solo con números. ¿Recuerdas lo que Dios hizo contigo cuando enfrentas un nuevo desafío? La estrategia fue rápida, ataque sorpresa, movimiento continuo. La confianza no era arrogancia, era memoria activa. Cuando un pueblo recuerda sus milagros, su valentía se renueva. ¿Tu fe se alimenta de memoria o de emociones momentáneas? El enfrentamiento fue brutal, carros de hierro contra infantería, pero el resultado fue decisivo. El norte cayó como había caído el sur. No hubo otro sol detenido, no hubo otro fenómeno cósmico, solo obediencia constante. Y eso revela una verdad profunda: el milagro extraordinario prepara para la fidelidad ordinaria. ¿Puedes vivir fiel sin necesidad de espectáculo? La tierra repartida. Con el territorio asegurado comenzó una tarea menos emocionante, pero más crucial: distribuir la tierra, definir límites, asignar responsabilidades. La fe ahora debía traducirse en organización, porque conquistar es un evento, administrar es un proceso. ¿Estás preparado para sostener lo que pediste? Los hijos de quienes cruzaron el Jordán ahora plantaban viñas, sembraban trigo, criaban ganado. La promesa tomaba forma cotidiana y el recuerdo del sol detenido se convertía en relato para las nuevas generaciones. El milagro ya no era presente visible, era herencia narrativa. ¿Qué historias espirituales estás dejando a los tuyos? El tiempo que una vez pareció detenerse para él, continuó su curso. Josué envejeció, el líder guerrero se transformó en anciano consejero. La gloria del día más largo quedó atrás, pero su impacto permaneció. Porque el verdadero legado no es el evento extraordinario, es la transformación interna que produce. ¿Quién eres después de tu mayor victoria? El significado eterno. Imagínalo contando la historia. Hubo un día en que el sol se detuvo. Los niños abrirían los ojos con asombro, pero quizás Josué aclararía algo esencial. No fue mi voz la que movió el cielo, fue la fidelidad de Dios a su promesa. El protagonismo nunca fue humano. ¿Reconoces quién es el verdadero autor de tus victorias? Hoy no vemos el sol detenerse, pero vemos corazones endurecidos detenerse, vidas rumbo al fracaso cambiar dirección. El mismo Dios que escuchó en Gabaón, escucha hoy. La pregunta no es si el cielo puede responder, la pregunta es si tú estás alineado con tu propósito. Tus batallas no se libran con espadas, se libran con decisiones, con integridad, con fe silenciosa. Tal vez tu oración no detenga el sol, pero puede detener una cadena de errores, puede detener una herencia de dolor, puede detener un ciclo de miedo. El milagro más grande no es cósmico, es interior. ¿Te atreves a pedir algo grande? No para tu gloria, sino para cumplir un propósito mayor. El texto antiguo declara algo extraordinario. No hubo día como aquel, ni antes ni después. Un evento único, pero el mensaje no es que debemos buscar repetirlo. El mensaje es que cuando un hombre o una mujer se alinean completamente con la voluntad de Dios, lo imposible se vuelve instrumento. El sol obedeció una vez, pero el corazón humano puede obedecer todos los días, y eso es aún más poderoso. Si esta historia ha tocado tu vida, no la guardes solo para ti. Hay quienes creen que Dios ya no interviene, hay quienes sienten que el tiempo los aplasta. Comparte este mensaje, permite que otros recuerden que el cielo aún escucha. Suscríbete si deseas seguir explorando las historias que transforman generaciones, pero más que suscribirte a un canal, alíñate con el propósito eterno. El sol se detuvo, pero el propósito siguió, y hoy el sol vuelve a levantarse sobre tu vida. ¿En qué área necesitas valentía? ¿Dónde estás peleando solo cuando podrías alinear tu corazón con el cielo? ¿Qué parte de tu historia aún no entiendes? Tal vez no necesitas que el tiempo se detenga, tal vez necesitas que tu fe avance, porque cuando el corazón correcto habla en el momento correcto, el cielo responde, y aunque el sol continúe moviéndose, tu destino puede cambiar para siempre.